tardes, Dios los bendiga, casa de bendición. Deseo que estén muy bien y que Dios continúe prosperándolos ricamente. Bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Fe de 300. Y para dar inicio, quisiera hacerles unas preguntas. ¿No les ha pasado que en ocasiones se sienten así de pequeñitos, se sienten que son incapaces? ¿Han sentido en algún momento de sus vidas que no tienen talentos? ¿O que son talentos también son así de pequeñitos? ¿Sienten que no tienen dirección? ¿Sienten que de pronto no tienen madera de líderes, no tienen madera de empresarios, no tienen madera a veces ni siquiera de padres? Yo he pasado por eso y me he sentido en mi vida muchas veces de esa manera. Pero algo que me ha alentado bastante es esta reflexión que les quiero comentar. Es la vida de un hombre que también tuvo mucho miedo y que en su caminar con Dios no creyó ni siquiera en él mismo. Pero a pesar del temor, él dio pasos de fe de 300. Este hombre se llama Gedeón. Se preguntarán ustedes por qué fe de 300. Bueno, se llama fe de 300 porque fue una victoria enorme que Dios le dio a este hombre, logrando una hazaña impresionante, que con 300 soldados israelitas destruyera a 135,000 madianitas, lo cual era misión imposible. Y esto a mí me llena de emoción, me llena de alegría cuando lo pienso, porque me doy cuenta que los planes de Dios son enormes, son gigantescos. Solo que a veces nosotros no podemos imaginar que nosotros seamos parte de ese plan, porque nos sentimos así, nos sentimos incapaces, nos sentimos muy pequeños y creemos que para nosotros no es, queremos creerlo, pero a veces nos cuesta. Bueno, el caso es que en Gedeón, el contexto que él vivió en su país, en Israel, era un momento muy duro. Era muy similar a este, había crisis, había escasez, había injusticias. Pero Dios se le acercó a este hombre Gedeón. Dice que él estaba limpiando el trigo cuando en ese momento se le apareció un ángel y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Me gusta mucho que en hebreo la palabra Gedeón quiere decir guerrero valiente, un destructor. Se hace referencia a eso, su nombre. Pero Gedeón no sentía nada de eso. Cuando uno lee el versículo 15 y el 14, 15, Dios le hace un reto a Gedeón. Le dice: ve, pon a tu fuerza y libera a los israelitas de los madianitas. Cuando Gedeón escucha esto, él se aterroriza. Él dice: yo, y le dice a Dios: ¿yo cómo lo voy a hacer? Si la tribu de mi familia es la más débil, si yo soy el menor de mi familia. Gedeón no le pareció que él pudiera hacer eso. Quizás Gedeón pensó que había personas más capaces que él para hacer eso. Pero Dios le dijo: no, ve tú, yo voy a estar contigo. Y el asunto es que al día siguiente Gedeón no conquistó a los israelitas. Hubieron cosas que Dios tuvo que hacer, tratos que hizo Dios con Gedeón para lograr que él tuviese una fe de 300. Y esos son los puntos o los pasos que quiero compartir con ustedes. Un paso muy importante es: los cambios son necesarios. Cuando uno estudia este libro de Gedeón, este libro de Josué, en el capítulo 6, y se va al versículo 25 y 27, Dios le mandó algo que Gedeón le dio muy duro. Dios le mandó, ¿no?, a que él tenía que derribar un altar que su papá tenía, de Baal y de Aserá. Dios le dijo: vaya, haga eso, y después vaya a un monte y me hace un sacrificio, y va a usar la madera de la diosa Aserá, el poste con el que fue hecho Aserá. La Biblia menciona que cuando Gedeón recibió ese mensaje, ese cambio que Dios le había mandado, él hizo eso de noche. No porque no tuviera tiempo, sino porque decía que sentía temor
de su papá, de la familia de su papá, de la gente de la ciudad, y él hizo eso a escondidas. Pero él, en medio de su temor, decidió obedecer a Dios y hacer cambios. Él decidió mostrar que Dios era el soberano en su vida y empezó a obedecer. Igualmente nosotros, puede que nosotros no vamos a derribar altares, ni baales, ni hacer por ahí, no, pero Dios también pide de nosotros cambios. ¿Cuáles cambios? Quizás si haya idolatría en nuestra vida, malas costumbres, malos hábitos. Tenemos que llevar muchos pensamientos cautivos a Cristo. Hay acciones que hacemos que no son buenas y cosas que debemos cambiar en nuestra vida. El asunto es que cuando hacemos esos cambios, no solamente son internos, porque Gedeón tuvo, en medio de su temor, tuvo que decidir obedecer y cambiar y dar un paso de fe, de obediencia. Y el resultado fue que se convirtió en algo público, porque a Gedeón al día siguiente casi lo matan. Pero él estaba seguro que en su obediencia Dios lo iba a respaldar, sabía que Dios lo iba a apoyar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fuerza, esa fe y empezamos a andar, aunque estemos asustados, aunque tengamos temor, y empezamos a hacer cambios en nuestra vida, que quién mejor que nosotros para saber qué es lo que no estamos haciendo bien. Y empezamos, esos cambios no solamente son hacia adentro, son hacia afuera, y la gente puede dar fe y dar testimonio de que esos cambios son reales, se están dando en nosotros. Al principio para Gedeón fue muy duro, lo querían matar, no estuvieron de acuerdo. Puede que también cuando empecemos a hacer cambios en nuestra vida, las personas no lo entiendan, puede que la familia no lo entienda, los amigos no lo entiendan. A veces ocurre que hay gente muy allegada, otros hermanos que tampoco están de acuerdo, quizás puede llegar a ocurrir. Pero si estamos dispuestos a hacer estos cambios, entendiendo que en ocasiones el proceso da temor, vamos a ser respaldados por Dios. Un segundo paso es saber que si Dios dice que son 300, pues son 300. ¿Qué pasa? Más adelante, versículos más adelante, cuando ya Gedeón dio sus primeros pasos de fe de 300, Dios le dice, bueno, vas a derrotar a los madianitas. Y ahora Dios le cuenta el plan completo a Gedeón. Le dice, pero lo vas a derrotar con 300. El asunto fue que al principio se unieron muchos, se unieron pues más israelitas. Pero Dios le dijo, no, son muchos, son muchos, son muchos. Quiero que los vayan viendo en sus casas. Y para Gedeón, eso tuvo que haber sido aterrador porque ¿cómo en términos numéricos 300 le pueden ganar a 135,000 enemigos? Para Gedeón no fue fácil. Si usted hubiera estado en ese momento, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué lo hubiera hecho Gedeón? Mucha gente, quizás de sus soldados, porque mucha gente desertó, prefirió alejarse del combate y pensarían, no, pues esta batalla está perdida. Tengo de perder porque lo tenían de perder desde el principio. Pero no, Gedeón fue firme en eso, a pesar de que probablemente le dirían o escucharían, no, este hombre no sabe restar, este hombre no tiene experiencia, nos va a matar a todos. Los madianitas llevan mucho tiempo atormentándonos. Este hombre en realidad no es buen líder, no sabe. Aún así, en medio de que de pronto a su alrededor habían palabras de poco aliento, a pesar de que lo que él veía, lo que podía detectar con sus ojos, no era lo mejor. Y fuera de eso, que lo que él sentía tampoco era, o sea, es decir, hasta dudas había en su interior. Quizás ni él mismo creía que él iba a poder. Pero Dios, a pesar de todo eso, Gedeón creyó en la palabra de Dios. Y esto nos lleva a un tercer punto, y es que Dios siempre confirma su obra. Hay un versículo especial en Jueces 7:10 que me gustaría que por favor lo pudiéramos leer juntos. Dice, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas
y cobrarás ansioso por atacar. Bueno, ¿qué pasa? Como veníamos hablando, Gedeón tenía temor. Realmente cuando leemos toda la vida de Gedeón, hasta este punto, él tuvo muchas dudas, muchos temores. Pero llega este momento que es el momento cumbre, cuando ya va a alcanzar esa victoria, que él estaba nervioso, estaba muy asustado. Dios reconoce ese temor. Me gusta bastante el hecho de que Dios no rechazó a Gedeón por eso. El Señor no le dijo a Gedeón, pero ya le dije que estoy con usted, no sea cobarde. ¿Cuántas veces le voy a repetir lo mismo? No, Dios entendió y entiende lo que nosotros sentimos, entiende nuestros temores. Y al igual que ocurrió con Gedeón, también Dios nos insta a creer en que Él está en nuestra vida, a creer que Él tiene planes grandes, que Él se mueve en nosotros. Entonces, bueno, Gedeón lo hizo, él fue y bajó con furia y escuchó a los enemigos que decían que Dios le iba a dar la victoria. Cuando él escuchó eso, pues él se llenó de ese valor y dijo, vamos a atacar. Y pues Dios efectivamente le dio la victoria a Gedeón. Y en ese momento su fe se fortaleció más, porque en cada paso que Gedeón daba en obediencia, en fe, pues Dios más lo fortalecía para que pudiera alcanzar esa fe de 300, esa fe imposible. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios nos ha mandado a cosas enormes. Puede que al principio uno lo perciba de esa manera, porque uno siente que no puede, pero cuando determinamos hacer cambios en nuestra vida, cuando entendemos que el proceso da temor, pero que Él está ahí, Él está respaldando cada cosa que hacemos, Él lo respalda y nos da muestras públicas de que Él está de acuerdo con lo que hacemos, nuestra fe renovada. He entendido a veces, ¿no? A veces uno dice, no, pero ¿cuál es el plan? Yo no lo veo, yo no lo entiendo. Pero Dios no siempre le va a decir a uno un día, mira, usted va a hacer esto, esto. Dios espera de nosotros que actuemos poco a poco, siendo luz. Porque eso fue lo que Jesús dijo, ustedes son luz. Nosotros somos embajadores de Él, donde sea que estemos. Y esos cambios se empiezan desde la casa, desde el hogar. Nosotros transformamos nuestro mundo donde estamos. Tenemos que transformar nuestro barrio, transformar nuestra casa, transformar nuestra iglesia, donde estemos, mostrar que somos luz. Cuando actuamos como Gedeón, haciendo cambios, cuando entendemos que son 300 y somos firmes y radicales en obedecer al Señor, en esforzarnos para que nuestra vida sea transparente, entonces Dios nos irá encaminando poco a poco, nos da de un escalón a otro, hasta llevarnos a ese lugar que Él tiene planeado para nosotros. Y bueno, hermanos, esa palabra que quería compartirles, espero que de verdad les llegue mucho a su corazón y que también les dé como esa fortaleza que a mí me dio. Y antes de concluir, quiero decirles lo siguiente, que yo he entendido en esta historia de Gedeón, y es que puede que hubiera gente muy capacitada y soldados muy fuertes en esa época, pero Dios no necesita personas habilidosas ni con muchos estudios. Dios lo que espera es que nos demos cuenta que necesitamos de Él, que veamos nuestra propia incapacidad sin Él. Y esto también me lleva a recordarles que nacemos con talentos y con dones maravillosos. Puede que no nos parezca porque, como les decía, yo he llegado a sentir ese tipo de sensaciones. Pero si no hacemos uso de esos talentos, de esos dones que Él nos ha dado, no podemos darle una excusa a Dios diciéndole que no hicimos nada porque pensábamos que era muy poco o no era suficiente. Entonces Dios
se entristecerá, se decepcionará porque Él nos equipó con esto, que puede que nosotros no, ni siquiera nosotros mismos lo veamos, pero ahí está, estamos equipados para honrar a Dios. Y si desaprovechamos esto, si ahora que tenemos conciencia de que no solo nacemos para aceptar a Jesús y ya, que nuestra vida va más allá, es más grande, que hay un plan mucho más grande que nosotros mismos. Y si no actuamos y si no creemos, entonces habrá pasado que no, nuestra vida habrá sido en vano. Entonces los invito, mis hermanos, a que reflexionemos en esta palabra y que Dios continúe dirigiendo sus vidas. Amén. Y pues para finalizar me gustaría que hiciéramos una oración dándole gracias a Dios por esta palabra y para que también su obra perfecta siga haciéndose en nosotros. Bueno, Padre, en este momento te agradecemos porque eres fiel y porque eres bueno. Gracias por las cosas que nos has dado y los talentos y los dones. Señor, a veces sentimos que no somos suficientes, pero tu palabra dice otra cosa. Ayúdanos a desarrollar en nuestra vida esa fe de a 300 y dejar las cosas que tenemos que dejar y enfocar nuestra vida a tener pasos de fe que nos lleven a cumplir nuestro propósito. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues que Dios me los continúe bendiciendo. Gracias.